Buenas noches, buenos días. A veces uno se acostumbra a ver personas solo en campaña y en otro momento hablando de temas diversos, pero hoy tenemos a Fauny Garrido que va a hablar del 4% y de un tema que no muchos se atreven a tratar, pero no le vamos a augurar. Estábamos cotejando temas internacionales muy importantes. Lo que está pasando en Venezuela debe preocuparnos realmente a nosotros, por muchas razones. Algunos analistas políticos y económicos dicen que sin el favor de Chávez nosotros estuviéramos en una situación muy distinta, por el regalo del petróleo. Indudablemente. Y eso es cierto, que finalmente los frijoles no se le han mandado. No, parece que en el Valle de San Juan la producción ha sido un poco escasa. Buenas noches, por cierto. Exacto, no, para que, mira, tú debías venir de vez en cuando. Llegó el 4%, mira qué amarillo estamos aquí en la mesa. Comentaba la campaña por el 4% aquí, don Mario Vergés, y él decía que se sentía muy satisfecho, etcétera, etcétera, pero después de hablar de la satisfacción de coalición por una educación digna, aterrizábamos, como el caso del narcotráfico que también va a tratar nuestro invitado estelar, y es que simplemente estamos haciendo una algarabía porque se va a cumplir una ley. Exacto, 12 años después. Eso, día, los reporteros internacionales, los que finalmente no son internacionales, son personas que viven aquí, mandan, pero cuando se lee fuera deben decir, oh, pero en esa república bananera celebran que se cumple una ley. Vamos a hablar de un antes y un ahora con el 4%. ¿Qué esperan los educadores dominicanos, los administradores de la educación dominicana privada de este aporte? El mismo Mario tiene mucho temor porque está el dinero, pero ¿a dónde va ese dinero? Bienvenido ahora formalmente, Fauny Garrido. Gracias, Carmen, Luis, por tenerme acá. Bueno, yo empecé a escribir sobre eso precisamente mucho antes de que incluso tomara posesión Danilo Medina, porque es una preocupación legítima el saber cómo se va a gestar esos fondos. Ya estamos muy claros de que los 99.000 millones de pesos, el 4% del PIB, no se le va a entregar al Ministerio de Educación. De manera, yo diría que inteligente desde el punto de vista mediático, el gobierno dijo, óyeme, pero si yo todos los años asigno 20.000 millones a obra pública y le asigno 60.000 millones a educación y el problema es de 32.000 millones para llegar al 4%, no vamos a pelear con los medios de comunicación, no vamos a pelear con la opinión pública, no vamos a pelear con Coalición por una Educación Digna. Vamos a decir que le estamos dando el 4 a educación y vamos sencillamente a sacar de educación y a decir que es en educación que lo estamos gastando el asunto de la construcción de las aulas. Y ya obras públicas que se va a encargar de la construcción de las aulas, pero lo están asumiendo como dentro del presupuesto de educación. O sea que eso es algo que es bueno que la gente lo entienda y lo sepa. O sea, se está asignando al propósito de educación el 4%, pero no es que el Ministerio de Educación va a manejar el 4%, como un punto fundamental. Yo no entiendo. Sí, me gustaría. No entiendo. Porque precisamente la construcción de aulas escolares salió ya del Ministerio. Correcto. Entonces, ¿por qué tú mezclas el 4% con eso? Bueno, porque lo va a pagar el Ministerio de Educación. ¿Entiendes? Sí. Es decir, que el 4% se va a destinar a la construcción de aulas. Se van a destinar 32.000 millones más o menos, el aumento. Bueno, porque en campaña decían los que se encargaban de hablar de la educación en el programa del presidente Medina, que sin aulas no podíamos transformar la educación. Pero de todas maneras, Fauny Garrido, entonces por ahí yo creo que como que era un aumento, porque antes las aulas las construía educación y tenía 40.000 millones menos, de manera que se le están asignando, la va a fiscalizar, diríamos, obras públicas, aunque lo están manejando las dos instituciones, es algo interinstitucional. Y yo creo que sí, hubo el aumento, aunque se va a destinar sacándole algo que usted mismo ha planteado. Sí, no es conveniente que educación siga con ese asunto. Sí, porque parecería que entonces usted no está conforme con ese 4%. No, pero indudablemente. O sea, nosotros planteamos desde el inicio que el inicio es el 4%, que debió comenzar en el año 97, comenzó en el año 2013. El inicio es el 4%, pero para nosotros salir del atraso institucional que se refleja luego en productividad y en capacidad de generación de ingresos de nuestros conciudadanos,
nosotros necesitamos aumentar 0.25% del PIB todos los años hasta llegar al 7%. Eso es lo que nosotros entendemos como mínimo, suficiente y necesario. O sea, el 4 es una condición necesaria, pero no suficiente. Ahora bien, estamos plenamente de acuerdo con que el Ministerio de Educación, como está hoy en día planteada, maneja demasiadas cosas, incluyendo la construcción de las aulas. Nosotros no vemos mal que sea obras públicas que se dedique a la construcción de las aulas, siempre y cuando sea bajo el criterio institucional del Ministerio de Educación, de lo que son las necesidades del Ministerio de Educación. Y ahí es donde quizás hasta el día de hoy no está muy claro, y son de las cosas que nos preocupan, cuál es el diseño de escuela que se está tomando en cuenta, que es un factor fundamental. Porque si vamos a tomar esa plata y vamos a continuar construyendo escuelitas de 2 aulas, de 3 aulas, en lugares apartados. Fortaleza, son como fortaleza, como exacto, prisiones. son prisiones, recintos carcelarios, le llamo yo. Sí. Si continuamos con ese escenario, con ese modelo, entonces no hemos cambiado nada. Al contrario, estamos perdiendo el tiempo y el dinero. Y es una situación que no podemos. Entonces yo creo que ya a esta fecha, si efectivamente en enero, en febrero se va a arrancar, fíjate que ya se abrió el concurso, se tiraron los concursos, se decidieron quiénes son los ingenieros y no se ha decidido qué diseño. Yo no sé cómo tú defines quién es el ingeniero que te va a construir si tú no sabes lo que vas a construir. Yo o sea, creo que sí, yo sé que voy a construir aula, pero yo no sé cómo la voy a construir, de qué manera, para qué, No, ¿y cuáles son de las qué propósito. ¿Cuáles Incluso son las tenemos exigencias? experiencia de los terremotos y de los temblores, Correcto. que lo primero que se destruyen son las escuelas aquí. Sí, por pero mal me parece que construida, el por la... pliego de condiciones que puso el Ministerio de Educación, Están las exigencias. está todo, incluso el diseño, Fanny Garrido es el mismo que hasta ahora ha estado, o sea, el mismo tipo de aulas. Eso es lo no creo grave. que Entonces haya- ya de plano estamos graves. No hay Si el un- diseño es el mismo, no puede ser. Porque sabemos que ese es un diseño infuncional, ese es un diseño que no promueve el estudio, ese no es un diseño que promueve la apertura y la participación de la comunidad, ese no es un diseño que permite la inclusión de personas con discapacidades. O sea, ese es un diseño que ni siquiera toma en cuenta la posición solar para hablar de algo tan básico como dónde está el sol en un país tropical para que en el aula las personas no sufran de calor. La circulación del viento porque aquí lo han y dicho del los sol. arquitectos que- ¿Entiendes? O sea, Pero es una entonces si oportunidad. ese es el diseño, tenemos problemas. Pero es una Y tenemos que oportunidad. llegar a esa discusión antes, previo a que comencemos a construir las aulas. Y si además en el diseño estamos contemplando la construcción de microescuelas de 2 y 3 y 4 y 8 aulas, también tenemos problemas. Porque o usted me define un modelo de educación donde yo diga, bueno, en un pueblo, en un barrio, en el barrio 27 de febrero, la parte que está próxima a la 17, ahí vamos a educar a los niños de bachillerato. Entonces yo construyo un gran liceo. Pero ya más próximo a Guachupita, entonces yo voy allí a educar a los niños de nivel inicial y ahí yo construyo entonces una escuela o varias guarderías de nivel inicial y educación básica. Pero si tú no tienes un análisis claro de qué es lo que tú quieres hacer y cómo tú quieres enfrentar ese problema dentro de las poblaciones y de las estructuras actuales de dónde vive la nación dominicana y dónde está contemplada la ciudadanía, entonces tú lo que vas es a botar la plata. Pero si es con esa evaluación, señor Garrido, usted me está trayendo otro problema en lugar de una solución. ¿Cómo En así? lugar de celebrar el 4%, tenemos que preocuparnos, porque entonces va a existir una erogación inútil de los recursos que siempre hemos querido. Bueno, pero es que yo creo, perdóname Luis, es que yo creo que si alguien ha dado fe y testimonio de ser un mal gastador del dinero, es el Estado Dominicano. O sea, si alguien ha demostrado que no sabe gastar bien la plata, es el Estado Dominicano. Y dicho sea de paso, ese Estado Dominicano gobernado por las personas que actualmente lo están gobernando. Entonces, claro que tenemos que preocuparnos. O sea, gracias a la presión social y a todo el esfuerzo que hicimos muchos, todos yo diría ya en su conjunto, se dieron cuenta de que tienen que atender al sector educación. Pero nosotros ninguno podemos bajar la guardia y pretender que ahora lo van a hacer bien. Porque si no lo hicieron bien cuando lo gastaron para otras cosas, para metro, para túneles, para elevado, para proyectos agrícolas que no llegaron a ningún lugar, para un sinnúmero de cosas que al final no se tradujeron en nada, o vamos a ponerlo de esta forma, ¿la UAS de hoy en día está mejor que antes de la Sunlan o está en el mismo sitio? O sea,
La realidad es que el Estado no gasta bien, el Estado dominicano, y ahí están los índices y las estadísticas. Con el cambio que ocurrió después de agosto, ¿el sector educación piensa que tiene algún interlocutor o interlocutora? Y que eso que usted está diciendo aquí podría llegar a la mesa del gobierno, de la administración pública. La oportunidad esta de que se discuta lo que usted está planteando, que no es nuevo. El señor Garrido ha planteado esto hace mucho tiempo. Entonces yo creo que es una oportunidad, un escenario para, entonces, desde aquí, desde Metrópolis y otros medios que usted pueda llevarlo, pero además que haga una propuesta concreta al Ministerio de Educación a través de la fundación que usted preside, porque yo creo que son propuestas que deben llegar, el diseño, el gasto, para que no se repita lo mismo y estemos... Bueno, las propuestas nuestras están allí, están plasmadas, están escritas, están a la luz de todo el mundo, no son las únicas que deben de existir. Lo que nosotros estamos planteando es digamos, exageradamente obvio, y cosas que son funcionales, que se pueden hacer, que hay que tomarlas en cuenta, que espero que las estén tomando en cuenta. Ahora, lo cierto es que las personas que están gestando y el aparato que está gestando esta nueva asignación presupuestaria son los mismos del pasado. Entonces, tendríamos que ver si real y efectivamente ahora van a hacer las cosas de forma diferente. Yo lo que digo es que la presión nuestra tiene que ir de manera puntual, punto a punto. O sea, hablamos de que vamos a hacer aulas nuevas. Perfecto. ¿Dónde está el diseño del aula? ¿Cuál es el modelo curricular que vamos a implementar? ¿Dónde se van a construir? En el año 2013 se supone que tenemos que tener ya una reforma curricular nueva vigente, porque ese fue el mandato que logramos en el Consejo de Educación en el año 2011. Sin embargo, no se ha vuelto a reunir, no se ha vuelto a discutir ese tema. Mencionaste el término importante para la discusión, Consejo de Educación. Yo creo que el Consejo de Educación tuvo un acierto el año pasado y fue lograr enfrentar la redacción y la inclusión de unos textos que realmente son de triste recordación, porque el Consejo de Educación lo discutió. En el Consejo de Educación ustedes tienen la oportunidad de hacer estas observaciones que tú estás haciendo aquí ahora. No, ya no. Por lo menos en lo personal, de manera directa, ya yo no puedo. Yo no soy miembro del Consejo. Lo fui hasta principios de este año. Lo podemos hacer por la vía de presentarle la información a otros miembros del Consejo. Porque todas las asociaciones no son miembros permanentes del Consejo de Educación. No. ¿Cómo te explico? Ahí hay una logística un poco... ¿Cuál sería el mejor término, Luis, políticamente hablando? Porque no es permanente eso. Hay instituciones que están allí de manera permanente. Hay otras que no son de manera permanente. Por ejemplo, yo representaba a los colegios no confesionales. Hoy en día eligieron incluso otra asociación, otro representante de una asociación que no conocemos, que es el que está como representante de los colegios no confesionales. Entonces realmente nosotros no tenemos una representación. Pero cuando usted dice que eligieron, ¿quién decide eso? Sí. El Ministerio de Educación, la presidenta del Consejo de Educación, que es la ministra. ¿De manera antojadiza? Bueno, utilizando los mecanismos legales que tiene a su disposición. Pero el señor Garrido no nos está dando mucha esperanza. Imagínate si eso es con la construcción de escuelas y el deseado 4%, ¿qué va a pasar con la capacitación de los maestros y las maestras? Que para mí es mi mayor preocupación, porque debajo de un árbol tú puedes tener el Cilia Pepín debajo de un árbol. Óyeme, Alejandro Aristóteles le daba clases debajo de un árbol. Y de olivo, yo creo. Regresamos de inmediato. Con poca sombra.